Vamos a iniciar el tutorial número 3 que corresponde a la clase número 2, tabla de datos. En este caso vamos a entrar en un tema muy interesante que es poder trabajar con mucha cantidad de información en una tabla de datos. En primer término les digo que una tabla de datos puede ser construida en forma manual, como la que ustedes están observando en este momento en pantalla, es decir, los titulares lo he tipeado uno a uno, lo mismo he cargado los distintos datos de esta manera, construyendo la tabla. O bien, podría haber utilizado la herramienta tabla, que para ello voy a insertar, elijo tabla, luego elijo los datos, o la cantidad por lo menos mínima o lugares a ocupar por esa tabla, le digo si va a tener o no encabezados y de esta manera ya tengo una tabla prediseñada con un estilo al cual por supuesto puedo modificar colocando los distintos títulos e incluso luego en estilos modificar los colores y demás que ya lo hemos visto en el tutorial anterior. O bien yo puedo tomar la tabla que tengo en este momento en pantalla, voy a formato de tabla y le doy también un formato de tabla determinado. Al mismo tiempo, esta tabla puedo volverla a convertir en rango haciendo clic aquí en la barra de herramientas de diseño de convertir en rango. Más allá de la parte estética de la tabla, en la cual les digo que ustedes prueben distintas alternativas y obviamente va a estar muy acorde al usuario, lo interesante que vamos a ver aquí es para qué nos sirve una tabla. Y yo les digo que poder trabajar en tablas es muy útil porque nos va a permitir ordenar los registros. Los registros son cada uno de estas filas que ustedes están observando en este momento, es un registro. Nos permite ordenar los campos sería cada uno de las columnas, en este caso cantidad vendida es un campo, descripción es otro campo, precio unitario es otro campo, importe de ventas que yo debería introducir una fórmula para que me permita realizar el cálculo, sería otro campo. Nos permite también la tabla filtrar contenidos, que a veces cuando yo trabajo con mucha cantidad de datos, nos permite de esa manera extraer aquellos datos que yo necesito. Por ejemplo, imaginemos que yo cuento con una base de datos de movimientos de los clientes, pero que en total tengo 12.000 movimientos. Pero quisiera saber cuáles son los clientes de mayor movimiento o de mayor monto de ingreso a mi empresa. En ese caso me conviene utilizar la función filtro a partir de un criterio, que es lo que vamos a ver dentro de un ratito. La tabla me permite también ordenar, como bien les dije, de forma tal de que visualmente pueda obtener un informe correcto y ordenado. Y también, obviamente, aplicar formato a los distintos datos, lo cual hace a la estética de las distintas presentaciones. Bueno, ya vimos cómo crear una tabla y les dije que, bueno, que ustedes vayan a las distintas herramientas que Excel le ofrece, la barra de menú, y prueben distintas formas de darle formato a esta tabla. Más allá del formato, algo muy interesante es cómo cargar datos en una tabla. Obviamente en este caso yo puedo ir a este renglón, es decir a A12 y cargar un dato más, pero tengo poca cantidad de datos y lo puedo ir haciendo manualmente. Obviamente también ustedes saben que los datos los puedo importar, que lo vimos en el tutorial de la clase número 1, pero también existe una herramienta muy interesante para poder escribir los datos y que es la herramienta formulario. La herramienta formulario ustedes la pueden tener aquí en el menú de acceso rápido, pero en caso de que no la posean, hagan clic en la barra de herramientas de acceso rápido, vayan a más comandos, de allí diríjanse a todos los comandos y aquí están ordenados alfabéticamente. Busquen formulario, como yo lo estoy haciendo en este momento, busquen formulario y agréguenlo al menú rápido. Yo en este caso ya lo tengo agregado. El formulario se va a construir con los distintos campos que la tabla tenga. Obviamente yo aquí puedo ver ya los datos que tengo cargado. También puedo agregar un nuevo registro. También puedo utilizar los criterios como una forma de
filtrar ciertos datos que yo tenga en esa tabla, pero en este caso vamos a agregar uno nuevo. Por ejemplo, vamos a poner 4, descripción, vamos a poner pantalones deportivos, vamos a agregar un dato en el formulario, precio unitario 150. Y así sucesivamente podríamos agregar datos. De esta manera, si ustedes observan, automáticamente el dato cae en el renglón siguiente o en el registro siguiente correspondiente. Esto es una manera interesante de cargar datos, es decir, a través de la herramienta formulario, que en este caso no es una herramienta que construyamos con macro, que eso lo vamos a ver en el último módulo de Excel Avanzado 2007. ¿Qué otra cosa nosotros podemos hacer con la tabla? Y algo muy interesante, aparte de la parte estética, es que nosotros podemos ordenar los datos. Para ordenar los datos yo les aconsejo que vayan a la barra de herramientas datos, donde sí tienen mayores posibilidades de utilizar las distintas herramientas. Yo puedo ordenar por distintas maneras. Ordenar en forma simple, utilizando este orden, es decir, de la A a la Z, o de ascendente a descendente, o de descendente a ascendente. En este caso es una ordenación simple, es decir, que yo solo puedo elegir un criterio. Vamos a ordenar, por ejemplo, en este caso, observen que yo hice clic y automáticamente me ha ordenado por la cantidad vendida, que es donde yo me encontraba posicionado, y de a la Z, es decir, de descendente a ascendente. Voy a volver hacia atrás para que ustedes observen la diferencia en si yo voy a la posibilidad, perdón, que no estaba posicionado en el lugar, voy a la posibilidad de ordenar con mayor cantidad de criterios. En este caso yo puedo elegir, por ejemplo, ordenar en primer lugar, vamos a decir que nos ordene por cantidad vendida, por valores de menor a mayor. Y en segundo nivel le vamos a agregar que me ordene por descripción, y en este caso como son textos, de la A a la Z. Quiere decir que me va a ordenar primero por cantidad vendida y luego dentro de esa cantidad vendida ordenada de menor a mayor me va a ordenar por la descripción de la A a la Z. Vamos a hacer clic y observemos que esto es lo que sucede. Esta es una herramienta avanzada de ordenación donde yo puedo poner más de un criterio para ordenar y puede llegar a ser muy útil a la hora de ordenar mucha cantidad de información. Pueden darle 2 o mucho más cantidad de criterios. Lo que vamos a ver ahora es otra herramienta sumamente interesante, que es la herramienta de filtrar el contenido de una tabla. El filtrado del contenido de una tabla se puede hacer de distintas maneras. Como bien se nos dice su palabra, filtrar es poder extraer de una tabla que tiene tal vez muchísima cantidad de información, extraer aquella información que me sea necesaria. Es como pasar un filtro, como pasar un colador. Y puedo tener distintas alternativas. Puedo utilizar el filtro simple, el filtro autofiltro y el filtro avanzado. Vamos a ver, en este momento, vamos a ver filtro simple y filtro avanzado. Y en el próximo, filtro simple y autofiltro. Y en el próximo tutorial vamos a ver filtro avanzado, porque lo vamos a enganchar con las distintas funciones que yo puedo aplicar en una base de datos. Vamos a empezar por filtro. Por ejemplo, si yo quiero colocarle filtro a esta tabla, puedo ir aquí a datos, voy a esta función y observen que automáticamente toda la tabla adquiere como una lista desplegable. ¿Qué es eso? Es una lista desplegable donde todos los datos están dentro de esa lista. En este caso están todos seleccionados, obviamente, pero yo puedo elegir que solamente me filtre algunos por determinado criterio. En este caso, por ejemplo, en descripción, yo voy a decir que sea igual a, y vamos acá, vamos a camisa sport. Vamos a dar un solo criterio y ponemos aceptar. Obviamente, solamente me ha filtrado o me ha dejado a la vista las camisas sport. Vamos a volver hacia atrás, vamos al precio y vamos a elegir otro tipo de filtrado, pero vamos a ir a filtro personalizado.
Vamos a decir que por un lado es igual a, perdón, vamos a poner, para hacerlo un poco más complicado, es mayor que 100 pesos o es igual a 2.000 pesos. En este caso estamos usando las funciones y o. La función o es como la unión de los conjuntos y la función y es la intersección de los conjuntos. Es decir, la función o me va a colocar todos los que cumplan esta condición y todos los que cumplan esta condición y los que cumplan la misma condición al mismo tiempo. Las dos condiciones al mismo tiempo. La función y, en cambio, me va a colocar los que cumplan las dos condiciones al mismo tiempo. En este caso, vamos a poner aceptar y observen que me muestra todos los mayores a 100 y el que es igual a 2000. En este caso, hemos utilizado filtros personalizados y filtros simples. Si quiero deshacer, hago clic aquí. Si yo solamente quiero colocar filtro en una celda, observen que marco ese campo y automáticamente coloco filtro solo en esa celda. Esta combinación de distintas formas de filtrado, ya sea por celda única o ya sea a través de la posibilidad de varias celdas para combinar entre sí, es lo que ustedes tienen que ir probando a través de la herramienta de filtros, filtros personalizados y autofiltros. Les aconsejo que prueben, es decir, que ingresen aquí, que prueben los distintos tipos de filtros, que vayan a filtros personalizados, que observen las distintas posibilidades que le da la herramienta filtro. Obviamente aquí hay muy pocos datos y por lo tanto visualmente los puedo observar en forma simple los resultados. Pero estas herramientas son muy útiles cuando yo trabajo con muchísima cantidad de información. Para cerrar este tutorial, entonces, hemos visto un poquito cómo construir una tabla, cómo ordenar los datos dentro de esa tabla y cómo filtrar los mismos. Les aconsejo que lean el teórico y que practiquen estas herramientas. Nos vemos en el próximo tutorial donde vamos a ver filtros avanzados y al mismo tiempo vamos a ver algo sumamente interesante que son las funciones que podemos trabajar en una tabla de datos. Nos vemos en el próximo tutorial de esta clase número 2.